Muy buenas tardes, compañeros. Estamos acá otra vez pues con otro ejercicio para el taller de graffiti del Centro Cultural. Esta vez pues voy a hacer un ejercicio relativo a los refuerzos de dibujo que venimos haciendo a partir de analizar geométricamente el, el dibujo a copiar, ¿no? Entonces, aquí ya hice como una especie de guía donde por medio de un dibujo muy sencillo, con permiso con el gato, eh, puedo, puedo explicar más o menos la comparación del método de dibujo que realizo, que está pensado pues para copiar el dibujo a partir de unas retículas. Normalmente la retícula que más se conoce para el tema de dibujar, pues tiene que ver es con esta retícula cuadrícula, que funciona pues dividiendo el espacio en cuadritos, como bien lo dice el nombre del ejercicio, la cuadrícula. Y lo que supone entonces es que, o sea, funciona del modo de que por medio, o sea, como que vamos es a captar la información de cada cuadrito independiente para así mismo poder, digamos, dibujar. Entonces lo que se hace es que como que se escanea, ¿no? Entonces en el primer cuadrito la información que hay no hay. En el segundo cuadrito pues ya empieza a sumarse una partecita del corazón. Y así sucesivamente a medida que vamos mirando cuadro por cuadro es como vamos a ir organizando el dibujo en el espacio que hemos seleccionado. El problema del dibujo es un problema netamente espacial. Entonces, digamos que este sistema se asemeja mucho, por ejemplo, a las personas que alguna vez han jugado este juego que se llama Batalla Naval, que es simplemente ubicarse en una coordenada, ¿no? Entonces simplemente funciona como eso, como ubicar unas coordenadas para hallar los elementos que se encuentran en esa área. Digamos, este método de dibujo para copiar, pues es válido, funciona, o sea, pienso que es muy útil. Sin embargo, digamos que ya un poco como con la forma de trabajar que yo vengo analizando, considero que pues se pierde un poco de tiempo, ¿no? Porque digamos que vamos a empezar a tal vez a hacer una demarcación de zonas que no tienen ninguna información. Entonces, este funciona, por ejemplo, el tema de los cuadritos es muy útil en el caso de escalar, ¿no? Como en el caso de acá que el dibujo está pequeño y que se puede representar de una manera más grande. O sea, funciona siempre y cuando pues el cuadrito esté proporcionado, ¿no? Que eso es lo que ya vamos a ver, que va a ser un poco más complejo en el ejercicio, en el método que yo propongo, pero que nos va a ahorrar tiempo porque, como les vengo diciendo, esta va a demarcar unas zonas que no tienen información y que pues de momento no la necesito, o sea, si no tiene información no la necesito, entonces digamos que ya con el método que yo propongo, la idea es como ir de una vez a atacar la forma misma con referencia del espacio para abordar entonces la copia del dibujo, ¿no? Entonces, bien, entonces este es lo más o menos lo que les comento acerca del sistema de la retícula. El sistema que yo propongo viene es atacar, como ya les acabo de mencionar, consiste en atacar la forma directamente con las tres formas geométricas con las que siempre camello, ¿no? En todos los ejercicios de dibujo. Y entonces es ver la imagen a partir de una síntesis geométrica. Entonces, en el caso del corazón que se puede configurar pues a partir de dos círculos y un triángulo. Ya el resto ya solo van a ser características ya que van a ir más detalladas del dibujo y del estilo y del movimiento que le pongan a sus trazos. Sin embargo, también aquí tomo como referencia también el vacío. Por ejemplo, ya no me voy a, o sea, me valgo también de las zonas que no tienen información, pero de una forma mucho más concreta, más directa, que es más o menos proyectar estas diagonales. Estas diagonales que aparecen acá, más o menos también en altura.
para el tema también de ubicarme espacialmente en el formato que escogí, ¿cierto? Entonces, básicamente, digamos, esta técnica es más exigente en cuanto a la atención de la proporción de las formas geométricas entre sí y con el espacio y, y tiene pues como que le exige a uno tener más que esa noción, pero el asunto es que pues de pronto va a ser un poco más compleja, entonces lo que propongo al finalizar es hacer una fusión entre las dos metodologías, ¿no? Entonces ya entre las dos metodologías la forma de fusionar es que vamos a encontrar, en vez de hacer tantos cuadritos en el formato, vamos a encontrar los cuatro cuadros más importantes que tienen que ver con lo que tiene que ver con la derecha, la izquierda y el arriba y el abajo del dibujo. Y de esa misma manera también voy a tener más guías. Esto me va a funcionar también como una especie de mira, ¿no? De francotirador, los que saben, los que juegan videojuegos de armas o los que tienen la mira de un telescopio o algo por el estilo, se van a dar cuenta que esto asemeja de alguna manera como esa visión y me ayuda también a ubicarme en el espacio. Entonces, a continuación vamos a mirar un ejercicio, un ejemplo que hago con un dibujo que saqué, un dibujo X, en donde pues mezclo las dos técnicas y voy explicando más a fondo cómo de qué se trata toda esta, o sea, vuelvo a reiterar un poco todo este principio de encontrar la geometría directamente en el motivo que se va a dibujar. Entonces, bueno, aquí ya voy a cambiar la hoja, voy a abrir el espacio y voy a presentar que tengo acá los otros dibujos en esto para no gastar material, no gastar, o sea, pienso que la proporción está bien. Y pues entonces lo ubiqué de esta manera, entonces tengo que tapar. Entonces pues les presento el motivo a dibujar, ¿no? Entonces que se trata de un dibujito muy sencillo, una caricatura de un gatico, que pueden ver que está como en un jardín, tiene su bolita de estambre, de hilito, de lana. Y pues bueno, entonces, como les comentaba, entonces lo principal es que en la imagen encontremos primero la geometría. Entonces la geometría tiene que ver es zonificar las partes más importantes que pueden componer al personaje, que en este caso pues podemos ver que hay como una especie de círculo en el que se puede pensar que se encaja la cabeza y el cuerpo, por ejemplo, ¿no? La parte de atrás también tal vez se puede, la parte de la colita también tal vez se puede representar en un círculo. Y entonces la idea es poder tener la agilidad visual, o como si poder proyectar toda esta geometría sobre el dibujo para poder ir copiarla, ¿no? Entonces digamos que una forma de ayudarnos es el papel calcante. Con el papel calcante vamos a hacer el ejercicio de sacar toda la geometría que se encuentran en el motivo a copiar, ¿no? Entonces, digamos que como ya les mostraba, la cabeza sirve para encajar en un círculo, el cuerpo igual, la colita también se prestó para lo mismo. Si se pueden dar cuenta, la cola aquí lleva como un movimiento y la cola, y ese movimiento de la cola como que se logró sacar a partir de una especie de 8 que se arma acá, pero del cual no se le van a poner, o sea, la geometría son círculos, pero los círculos no se van a dibujar completamente. Ahorita ya les voy a explicar cómo vamos a seleccionar la geometría que me interesa del dibujo, como vamos a ignorar las partes que no me interesan. Y de este modo entonces ya con esta guía lo que yo voy a hacer es que voy a ubicarme espacialmente, lo que les decía de alguna manera, este ejercicio de ubicar unas coordenadas, unos puntos, está pasando de igual manera, pero ya lo utilizamos más es un cálculo de la proporción geométrica, de la relación geométrica
entre las formas que componen la imagen. Entonces, para ya mostrar un poco más eh, el ejemplo, entonces ya voy a mostrar aquí ya cómo se facilita esta geometría para que entonces uno la pueda como poder copiar. Digamos que en el caso digamos, podemos hacer el paso a paso de usar el papel calcante. Sin embargo, la idea es tener que prescindir de esos pasos, ¿no? Como que en medida de la práctica ya no tengamos que hacer precisamente hacerle la síntesis de la imagen con un papel calcante, sino que de una vez la podamos dibujar. De igual manera, este ejercicio sirve para escalar el dibujo. Es que ya dependiendo del tamaño del formato que yo lo quiera hacer, si lo quiero hacer más grande, pues simplemente debo tener en cuenta de que la relación del alto por el ancho sea proporcionalmente escalado al que se va a dibujar, ¿no? Entonces en este caso ya lo que voy a hacer yo es simplemente mostrar que valiéndome de la geometría, yo ya puedo más o menos bocetear, más o menos calculando así el tamaño y la proporción de todos los donde están. Entonces ahí así mismo entonces voy a empezar a dibujar la geometría. En realidad el dibujo va a consistir en dibujar simplemente triángulos, círculos y cuadros en una forma muy 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 respetuosa con la geometría que se está sacando del dibujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos unos círculos, entonces estos círculos, tac, tac. Eh, por ejemplo, pues aquí tenemos la zona de una flor, entonces ya saben, hay cosas que podemos de pronto agilizar, ¿no? En el momento, pues, digamos, no necesariamente me puedo quedarme que en la geometría general de cada flor, sino que pues ya puedo llegar a ir al grano de una vez y como ya entiendo la proporción, entonces simplemente voy de una vez al dibujo, ¿no? En estos casos. Entonces, entonces, de este modo, pues vamos a ir ya haciendo lo que es una función de lo que es el ejercicio de hacer la síntesis geométrica y de una vez ir adelantando el dibujo como tal. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, como les comentaba, la cola se hizo a partir de unos círculos. Aquí entonces yo lo que puedo hacer es simplemente quedarme con la información de los círculos que sí que la que necesito. Entonces, por ejemplo, no necesito toda la información de atrás, sino la que va a afectar más como la ubicación de la cola. Entonces, digamos que yo ya conozco que en toda esta parte, ¿sí? Ahí se cierra un círculo, pero no lo voy a dibujar completo porque no lo necesito. Entonces, ahí es como les digo, ahí ya empezamos a mezclar un poco la intención de dibujo, ¿no? La intención del dibujo y con el pretexto de que vaya quedando bien organizado en, 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 en el espacio. Entonces, digamos que ya en este caso entro ya a lo que sería una geometría más particular, o sea, siempre comienzo de lo general que es como cabeza, tronco, extremidades, pero ya después dentro de esta geometría general empieza a haber otra geometría más particular que van a ser como los detalles que el triangulito aquí para las pestañitas del gatico, que el otro círculo que va a hacer la guía para el ojo, que los brillitos, sí, el triangulito ya para la nariz. Entonces, esta geometría es la geometría ya más particular que va a tener cada elemento mientras se va profundizando en su forma, ¿no? Entonces, digamos, esto es muy valioso porque al momento de dibujar, o sea, ya teniendo toda esta guía, así como de la imagen sacamos la geometría, de la geometría podemos sacar la imagen. Entonces, de alguna manera, descomponiendo geométricamente la imagen, la imagen, yo puedo recuperar el dibujo
Ya digamos cuando ya utilizo el papel solamente para sacar la información que me importa del dibujo con los detalles que realmente me interesan, ¿no? Que ya tiene que ver, es más, ya la forma, la imagen que se busca copiar. Entonces digamos que ya teniendo esto, el ejercicio de dibujar va a ser muy sencillo. Entonces me devuelvo aquí, voy al dibujo, ya digamos tengo aquí la guía de la retícula geométrica. Entonces aquí simplemente yo ya lo que hago es ponerme juiciosito y de entrar dentro de la geometría particular. Por ejemplo, estos mechoncitos son un par de triángulos, entonces uno, dos triángulos, y aquí vuelve otra vez el dibujo. Aquí este círculo se pega con el triángulo para armar la carita. Aquí hay un triangulito solo, pero que lo va a hacer un poco más curveado, porque pues así es como viene el original. Aquí en estas esquinas hay unos triangulitos que son como los pelitos del gatico, y aquí ya se cierra lo que es la forma de la cabecita, ¿cierto? Entonces se pueden dar cuenta que vuelvo y digo, la geometría solo nos está dando el lugar y la proporción de donde está cada elemento, ¿no? En este caso el elemento de la nariz, que aquí lo dibujé como un triángulo, pero no es un triángulo, es una nariz. Entonces él va a tener su formita de nariz. Vamos a sacar aquí ya que los cositos para los bigotes, ¿sí? Más o menos se calcula aquí la proporción de los bigotes, que es como un cuadrito. Entonces digamos, visualizamos el cuadrito como se hizo acá en esta zona. Aquí ya vemos el cuadrito, por ejemplo, y en estas zonas donde se van a hacer los bigotes, ¿no? Entonces tac, 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 ¿cierto? Y así mismo. Entonces ya este ejercicio o el dibujo como tal ya tiene que ver más como una cuestión ya más como de paciencia, de tener así como el tiempo para tomarse el tiempo para realizar cada detalle, ¿sí? Eh, ya es como darnos el tiempo y la paciencia. O sea, entre más tiempo y más paciencia le dediquemos al dibujo, las probabilidades de que el dibujo quede mejor van a aumentar. ¿Sí? Entonces aquí ya, si vamos mirando, vamos comparando, va quedando el dibujo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esta es la técnica. Digamos aquí yo ya estoy quitando todo lo que son, por ejemplo, las líneas de la mira, ¿no? Todo esto para llegar ya propiamente a lo que es el dibujo. Entonces, rápidamente voy a terminar el dibujo con los detalles que me interesan más tener, que ya tienen que ver pues como la forma del gato en concreto, tal vez algunos detalles del fondo. Aquí vemos que ahí vemos que como esas bolitas que eran la flor ya no son bolitas propiamente, sino que se volvieron más una flor más como tal. Tac, tac, tac. Una especiecilla de sol, aquí como unas nubecillas. Y todas venían armándose a partir como a partir de bolitas, ¿no? Básicamente aquí podemos encontrar algunos triángulos, pero no vamos a encontrar tantos cuadros, ¿no? Pero de momento pues eso no es como problema. Aquí ya entonces podemos hacer como los detalles del, del, del gatito, que las huellitas. Entonces, aquí en este paso es también ver cómo se rompe con el dibujo la geometría, ¿no? Entonces ya se dan cuenta que yo no me rijo precisamente por la línea geométrica, sino que me rijo más es por querer dar la forma al gatico, ¿no? Entonces ya no me rijo como tan
ya no me guío tan precisamente de la geometría, sino que ya dejo que sea el dibujo que fluya. Entonces, entonces ya en función de eso, ya habiendo organizado muchas más cosas del dibujo, yo creo que incluso no puedo, digamos, ya omitir toda la geometría para poder, hola, para poder seguir como copiando. Vea, llegó el gatico que estoy dibujando. Entonces, como que ya, digamos, podemos ir a la textura. Por ejemplo, aquí, bueno, no voy a inventarme la forma del rollito de hilo. Digamos que, pues bueno, no los estoy haciendo tan detallados. Aquí ya metemos lo que sería la textura del pastel. Tin, tin. Y prácticamente ya en este punto el dibujo se ve hecho, ¿no? O sea, se ve medianamente hecho, como les digo, entre más tiempo, más paciencia y más dedicación le pongan a los tracitos, a las curvas, así mismo va a quedar mucho más preciso, mucho más similar el dibujo. Entonces, este va a ser el objetivo de este ejercicio, ¿no? Que es mezclar la geometría con la retícula de la cuadrícula y poder hacer que el dibujo fluya más rápido para, para pues, poder tener nuestro ejercicio ya hecho. Les recuerdo que el dibujo es muy importante para cualquier tipo de explicación que necesitemos hacer alguna vez en la vida. Eh, la forma gráfica. Entonces, pues bueno, acá hasta este momento les dejo ya lo que es el ejercicio de copia de dibujo a partir de una retícula geométrica y pues eh, espero entonces que ya cada uno pueda escoger pues una imagen, un dibujo que desee realizar, pues ya sea de internet, ya sea de una cartilla, ya sea de un libro de cómics, pero entonces que podamos aplicar esta metodología en función de que podamos ejercitar lo que es el problema del dibujo, que consiste básicamente en un problema espacial, simplemente ubicarnos en el espacio que vamos a ocupar. Básicamente eso, estaré atento a preguntas, a inquietudes que puedan tener. Y pues ya nos veremos en una próxima ocasión para poder completar el resto de los ejercicios para el taller de graffiti. La buena, parceros.